Mañana para ustedes, tarde para mí ya. Nunca lo he hecho, espero me funcione. Así que les pido que tengan un poco de paciencia. No sé qué tal me escuchan. ¿El audio está bien? Sí, hermano, le Hermano, escucho bien. hermano Henry, ok, está bien. El propósito es compartir con ustedes unos cuantos versículos en esta mañana, con la intención, el propósito que la palabra de Dios sea aquella que pueda trabajar en nuestros corazones y pueda hacer la obra para la cual Dios la ha dispuesto. La Biblia es el único libro donde en cualquier lugar del mundo que se lea, su autor siempre está presente. Y por eso es que nosotros los que hemos vivido lo que es el cambio de vida por la obra hecha de Dios en nosotros, actuando por su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo nos ha iluminado. Por eso nosotros tenemos la firme convicción de que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios. Y la compartimos sabiendo que Dios va a trabajar en el corazón de las personas que la escuchan. Por eso la necesidad de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier enseñanza intelectual o fábulas o lo que sea, sino por oír la palabra de Dios, la cual actúa en la persona que cree. Aquí en 2 de Timoteo 2:15 tenemos una exhortación que Pablo le hace a uno de sus colaboradores, a Timoteo. Timoteo fue, por decirlo así, un ayudante de Pablo que Pablo llevó en sus viajes misioneros y fue un hombre que aprendió a andar en los caminos del Evangelio y que fue muy útil para la gente que lo oía. Pablo confiaba plenamente en él y en algunas ocasiones lo dejó a cargo de iglesias recién formadas para que supliera las necesidades que habían allí, mayormente con la intención que en aquellas iglesias él pusiera ancianos para que corrigieran aquello que no estaba bien. Y aquí en este pasaje tenemos una exhortación que Pablo le hace precisamente a su hijo en la fe, a Timoteo. Y esa exhortación es que él con mucha diligencia procurara presentarse a Dios aprobado. Aprobado quiere decir alguien que pasó la prueba, pero no ante un profesor. En esta mañana tenemos varios profesores acá que nos escuchan. Ellos tienden a hacer exámenes y lo aprueban o lo desaprueban a uno. Y uno pasa un examen cuando es aprobado, pero aquí no es ante un profesor humano, sino ante Dios. Y Timoteo era el que debía ser aprobado por Dios. Pero ¿cómo debía de ser él aprobado? Dice como obrero, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo estuve buscando en varias versiones de la Biblia a ver a dónde me cambiaba la palabra obrero por algo más moderno. Y entonces siempre aparecía la palabra obrero, en algunas ocasiones hasta trabajador. Pero en ninguna parte me aparecía un título como de los que más se escuchan hoy en día, reverendo o gran siervo de Dios, sino todos son obreros. Y ustedes saben que obrero es una persona que tiene que obedecer a alguien que le manda. Yo recuerdo en Panamá, cuando yo llegué allá hace ya más de 40 años, necesitábamos un carnet que nos identificara ante, ante las autoridades para poder entrar en los hospitales y en otros lugares como pastores, como misioneros. Y el nombre que teníamos allí comúnmente era obrero, pero allí en los hospitales no nos querían dejar entrar con ese título de obrero, porque eso quién era, un obrero. ¿Qué va a hacer un obrero aquí en el hospital a visitar a quién? Entonces ahí hubo que cambiar ese título por ese nombre por otros que suenan más. Y hoy en día han surgido un montón de nombres para esas personas. Y Pablo le recuerda a Timoteo, no, no, tú tienes que ser un obrero. Y lo que me llama bien la atención aquí es que tiene que ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra.
Y recordemos que Pablo era un erudito en las enseñanzas de la Biblia, era un fariseo, sabía mucho. Además tenía el conocimiento que Dios le había dado por el Espíritu Santo. Pero además de eso, Pablo era un hacedor de tiendas, de tiendas, de toldas, pues hechas con tela y aquellas cuestiones que se usaban en aquel entonces. Y posiblemente de ahí Pablo usaba la expresión un obrero que traza. Un obrero que traza, o sea, el que hacía las tiendas tenía que cortar bien esa tela antes de coserla. Allá en Panamá se usa mucho la expresión, ese no solamente cose, sino también corta. Y esa expresión va con los sastres. Parece que hay algunos sastres que saben coser, pero no saben cortar. No saben cortar la tela porque para cortar la tela tiene que ser más exacto. Parece que el coser la tela es más fácil que el trazarla. Yo recuerdo, yo tenía un sastre por allá en San Félix en mis primeros años que estuve por allá, siempre me hacía los pantalones, pero él dependía de otro que le cortaba la tela, porque él no era tan erudito en la materia y siempre dependía de su tío que tenía más experiencia, que era el que le cortaba la tela, y él no podía hacerme los pantalones, no podía coserlos hasta que su tío no le cortara la tela. Entonces, cuando se dice de una persona que corta y cose, quiere decir que es un sastre que sabe bien la materia. Parece que Pablo era uno así también en la construcción de tiendas, y por eso le dice a Timoteo que traza bien la palabra de verdad, que no nos dejemos ir por cosas que no concuerdan con todo el contexto de la Biblia. Y basado en esto, quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema que Dios ha puesto en mi corazón, y es arrancando con Colosenses 2:8. Esta ya no es una enseñanza a un obrero en especial, sino es una enseñanza a toda la iglesia. Y esa enseñanza es también del apóstol Pablo, exhortando a los hermanos que pusieran cuidado, que miraran bien, que nadie los engañe con filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme al Señor Jesucristo. Eh, Dios tiene dos intereses básicos en las personas, y eso depende de la posición que la persona tiene. Si usted, querido amigo que me escucha en esta mañana aquí a través de este medio moderno, no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo personalmente, que usted no puede decir, Él es mi pastor y yo soy su oveja. Entonces Dios tiene un mensaje para usted, y ese mensaje es que usted se convierta en un seguidor de Cristo. En el Nuevo Testamento, el mensaje primordial que Jesucristo tenía a sus oyentes es: sígueme. Él quería que la gente le siguiera, a todos los oyentes, para que siguiendo ellos pudieran entonces entender las enseñanzas que Él les estaba dando. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, decía el Señor Jesucristo. Y si usted no es una persona que puede decir con una seguridad 100%, yo soy hijo de Dios porque yo he recibido a Jesucristo, entonces Dios en esta mañana le llama a que usted se convierta en Él. Y si usted no ha hecho eso, entonces el diablo va a buscar por todos los medios de tratar de engañarlo a usted para que usted el resto de su vida se quede en ese punto y nunca llegue a convertirse. Usted puede asistir a las iglesias, usted puede aprenderse las escrituras de memoria. El diablo no tiene nada en contra de eso. El diablo lo que quiere es que usted no se convierta a él. Entonces, mire que el diablo no le engañe, que el mensaje del evangelio no es que usted cambie de religión, deje de ir a un lugar y se vaya a otro, sino que usted cambie de vida. Y hoy en día hay tantas enseñanzas relacionadas con cuestiones humanas que pueden ser muy buenas, pero que no llevan al hombre a los pies de Cristo, sino lo dejan humanamente perdido. El diablo quiere mantenerlo engañado. Dice la Biblia que el Dios de este mundo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca.
Y el diablo va a hacer todo lo posible para que usted se mantenga ahí. No importa lo que usted haga con tal de que no se convierta. Si usted ya hizo ese paso, mi querido hermano, en esta mañana quiero hablarle a usted. Y es el resto del estudio, del compartir estos versículos con relación a esto. Si usted ya es un seguidor de Jesucristo, usted puede decir con toda seguridad, yo soy hijo de Dios porque yo un día me entregué a Cristo, Cristo perdonó mis pecados, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, pase lo que pase, yo voy a estar en la eternidad con el Señor. Entonces el mensaje que Dios tiene para usted es que usted permanezca en Él. Y ahí en la Biblia sí encuentro yo mucho más material que exhorta a los lectores, a los oyentes de la palabra de Dios, a que permanezcan en el camino del Señor. El entregarse al Señor es cuestión de un momento. A veces hay gente que demora mucho hasta que toma la decisión, pero el momento de la decisión es pronto, es rápido. Uno no gasta convirtiéndose años, sino es un momento como cuando uno nace. Usamos la expresión dio a luz, la mujer dio a luz, y dio a luz quiere decir que trajo un niño a este mundo. Espiritualmente también nacemos. No sé cuánto tiempo estuvo usted embarazado en su gestión de formarse hasta que nació, pero el momento de nacer es uno, pero el tiempo de seguir al Señor es toda una vida. Yo no sé cuánto tienen ustedes los que me escuchan en esta mañana de andar en el Evangelio, años, no sé, 5, 10, 15, 20, 30, 40. No sé si hay tanta gente mayor aquí en este medio, en esta mañana. Yo llevo ya casi 50 años de estar andando en el Evangelio. Me convertí una vez y ahora el resto es siguiendo al Señor. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible que esté a su alcance para engañarme a mí de que yo deje de andar en los caminos del Señor. Y aquí tengo que volver a mencionar el punto de trazar bien la palabra de Dios. Con esto no quiero meterle miedo a nadie de que va a perder la salvación, sino estamos hablando de perder la comunión con el Señor, de perder el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo, que es llevar frutos para la gloria y la honra del Señor, de ser de bendición a otros, de utilidad en este mundo. Y si no hacemos eso, entonces vamos a perder todos los frutos que podamos tener en el Señor, vamos a perder el testimonio y entonces el diablo nos va a engañar. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué es un engaño? Un engaño es algo que sucede cuando a nosotros nos tratan de dar algo que no es verdadero, que se parece a lo verdadero. Y en los engaños hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, porque normalmente no son los enemigos los que nos engañan, sino los que nos engañan son aquellos que están cerca de nosotros, aquellos en los cuales nosotros en un determinado momento ponemos la confianza. En Panamá se suele decir que nos metieron borriguero por iguana. Y yo no soy muy amante de comer la iguana, pero hay una diferencia grande entre un borriguero y una iguana. Si usted cree que le dieron iguana y resulta que le dieron fue un borriguero, entonces eso es un engaño. Entonces le están dando a uno algo que se parece, porque sí es verdad, el borriguero y la iguana se parecen, pero no es lo mismo. Entonces le están dando algo que usted cree que es más que lo que tenía, o por lo menos igual. Usted quiere hacer un negocio bueno y resulta que está engañado por alguien en el cual usted puso su confianza. Y entonces, ¿cómo criticamos a los engañadores? Y claro, los engañadores son gente con una intención mala. Pero, queridos oyentes, para un engaño siempre se necesitan dos. Dos. El que engaña y el que se deja engañar. No pueden haber engañadores si no hay gente que se deja engañar. Y yo creo que al fin y al cabo somos tan culpables los que nos dejamos engañar como el que engaña, porque se necesitan los dos para llegar a ese punto. En Gálatas capítulo 3, aquí el apóstol Pablo otra vez, hablándole a unas personas que se habían precisamente convertido al evangelio, las personas de Galacia. Ahora aquí, más adelante, él está usando unas palabras muy fuertes para hablarle a los Gálatas. Y él les dice, oh insensatos,
¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo presentó el evangelio allí había una gran apertura por el evangelio, tanto que Pablo dice que esos hermanos estaban dispuestos, si fuera posible, dar los ojos por él. Parece que Pablo tenía debilidad en las vistas. Y allí habían hermanos que estaban dispuestos físicamente de darle los ojos a Pablo para que Pablo viera. En aquel entonces eso no era posible. Pero luego hubieron cambios en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Y aquí dice Pablo que ellos fueron fascinados, pero fascinados para no obedecer a la verdad. Usted puede ser fascinado para obedecer a la verdad, pero también puede ser fascinado para no obedecer a la verdad. Y Pablo le dice a ellos insensatos. Suena duro eso, de insensatos. ¿Quién es un insensato? Uno que no está pensando bien, uno precisamente que se dejó engañar por un engañador, pero él es el que va a sufrir las consecuencias. Entonces, mirad, hermanos, que nadie os engañe. Y Pablo, hablando precisamente de estos hermanos aquí en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8 al 19, que el tiempo no me alcanza para leerlos todos, si ustedes quizás lo apuntan ahí. El asunto es que concluyendo, el apóstol Pablo dice que no hay un evangelio diferente al que Pablo les predicó primero, y que si él mismo, un ángel del cielo, viene y les predica un evangelio diferente al que Pablo les predicó, entonces ese predicador sería anatema o maldito. Y la conclusión aquí finalmente es que no hay otro evangelio. No hay varios evangelios, el evangelio es uno solo. Y si usted que ya recibió el evangelio y que debe permanecer el resto de su vida en el evangelio, es engañado para cambiar ese evangelio por otra cosa que parece mejor, que no hay, entonces va a ser usted engañado. Nos dicen los conocedores de la moneda, de los billetes, de los dólares, que la gente que trabaja en los bancos, que a ellos cuando los entrenan no les enseñan a distinguir los billetes falsos, porque hay tantos billetes falsos en este mundo que cuando ellos terminarían de conocer los billetes falsos, sino que a ellos les enseñan a distinguir claramente el billete verdadero. Y si usted conoce el billete verdadero, cuando le dan uno falso, entonces usted lo va a distinguir. Entonces, es importante que nosotros no nos ocupemos tanto en estar aprendiendo cosas falsas para poder distinguirlo cuando llegan a nuestras vidas. Sino importante es que usted conozca verdaderamente lo verdadero, como el banquero que conoce el billete verdadero. Y así cuando le llega a uno que no es el verdadero, entonces distingue. Es interesante, más bien triste, entender que cuando una persona tiene interés en el evangelio, como era aquí con los Gálatas, entonces le vienen un montón de otros a traerle un montón de historias con mensajes que aparentemente son mejores. Y para que la gente sea fascinada, como fue el caso aquí, y puedan llegar a ser engañados, entonces hay que usar mucha astucia y tratar de hacerles ver que están recibiendo algo que es mejor. No lo van a recibir porque no existe algo mejor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios para que así no podamos ser víctimas de engaños espirituales por aquellos que tienen malas intenciones, usando artimaña, cosas humanas. Y aquí lo que hay que poner mucho cuidado es, por eso le decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de Dios, úsala bien, porque los engañadores usan esa misma palabra de Dios para engañarnos. Voy a ponerles un ejemplo. Uno de los versículos que más conocen los creyentes y que más les gusta es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy seguro que usted lo ha citado en muchas ocasiones. Y entonces ese versículo lo usamos en todos los lugares para todo.
Y yo me pregunto, ¿todo quiere decir todo? Si usted va y busca allí, ¿en qué contexto está el apóstol Pablo diciendo esas palabras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante entender el contexto de ese versículo. Y lo que está diciendo Pablo allí es que él aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir en necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no dependía de las circunstancias externas para su sustento. Y él podía vivir con hermanos que tenían abundancia y no tenía problemas con eso. Pero también podía vivir perfectamente con los hermanos que tenían necesidad. Y en cualquier situación que él estaba, y ahí dice el apóstol Pablo, aprendí a contentarme con cualquiera que sea mi situación, o a pasar necesidad o a poder vivir en abundancia. Hay gente que no sabe vivir en abundancia, porque la abundancia los corrompe. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, si se aumentan las riquezas, no pongáis en ellas vuestro corazón. Hay gente que cuando se le aumenta la riqueza, entonces su corazón se pega allí y se olvidan de las cosas del Señor. Y hay otros que cuando tienen necesidad, hacen cualquier cosa para no pasar necesidad y hacen un montón de cosas que son ilegales, roban y hacen hasta lo imposible para, como dicen ellos, no morirse de hambre. Entonces no saben vivir en necesidad. Y Pablo aprendió a vivir en abundancia y en necesidad. Y en ese contexto precisamente es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo se usa precisamente para decir que todo lo podemos, o sea, que podemos vivir con lo que deseamos, porque todo lo puedo en Cristo y que entonces pudiéndolo todo, no tengo por qué pasar necesidad. Y es precisamente lo contrario de lo que el apóstol Pablo está enseñando allá en eso de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice Pablo también a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia. Y después sigue diciendo al final, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si ya estamos en el camino del Señor, no olvidemos nunca jamás que las escrituras son aquellas que nos guían a nosotros a tener una perspectiva correcta para entender las cosas que Dios quiere de nosotros y entonces no estemos en el peligro de ser engañados. Miren aquí algo que a muchos de ustedes no les va a gustar, pero es parte de la enseñanza que les tengo en esta mañana, de mirar que nadie os engañe. Aquí está el apóstol Pablo precisamente enseñándole también a su hijo en la fe y su compañero acerca del engaño. Y dice allí, Adán no fue engañado, sino que la mujer, o sea, Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y conocemos la historia allí que fue muy reciente en la relación de Dios con el hombre. Yo no sé si el diablo intentó primero engañar a Adán, no lo dice la escritura. Es posible que haya sido así y no logrando engañar a Adán, entonces logró engañar a Eva. ¿Y cómo logró engañar a Eva? Prometiéndole algo que parecía mejor que lo que Dios le había dicho. Y era poniendo en duda la palabra de Dios. Y era con que Dios os ha dicho que si comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces van a morir. Y entonces el diablo dice, no, eso no es verdad, eso no es así. Sino Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser igual a ¿quién? A Dios. Y ahí ya debió habérsele prendido el foquito a Eva y haber pensado que la criatura jamás puede ser igual que el creador. Eso ya era demasiado bueno para ser verdad. Pero ella lo creyó porque fue engañada. Y siendo engañada, incurrió en transgresión. Y luego le dio a Adán, que era el que tenía la responsabilidad, no Eva,
y Adán no fue engañado, y la Biblia dice ahí, Adán no fue engañado, sino que Adán comió porque su esposa se lo dio. La responsabilidad cayó en Adán porque él era el que había recibido la orden y tenía la autoridad. Pero ahí el pecado entró al mundo por un engaño y se usó allí la parte más débil de la cadena, el eslabón más débil para poder llevar el engaño. Y por eso es importante, hermanos, en este contexto de mirad que nadie os engañe. Y ahí dice con qué cosas, con cosas rudimentarias de este mundo y no según Cristo. Mucho humanismo y muchas cuestiones que aparentemente son cosas nuevas y que están de moda, y nosotros los cristianos nos dejamos entonces engañar por esas cosas y caemos. Para no dejarnos engañar, es importante que la escritura sea aquella que nos enseña, que nos corrige, y cada uno de nosotros aceptemos lo que Dios ha hecho de nosotros y ejecutemos lo que Dios tiene previsto para nosotros en nuestras vidas, para que así no caigamos en engaño. Aquí hay una cadena interesante. También Pablo diciéndole a Timoteo, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos otra vez el asunto de la salvación. Yo dije antes que el que era salvo para siempre, y que el diablo no quería que el que está sin salvación acepte la salvación, y que el cristiano que ya tiene la salvación debe permanecer en los caminos del Señor, no para ser salvo porque ya es salvo, sino para ser útil. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que si hace estas cosas, Dios lo va a hacer sabio para la salvación. ¿Pero cuál salvación? No es la salvación del alma, porque él ya la tiene. Es la salvación de no caer en el engaño de los hombres engañadores. Y lo triste de este sistema de engaño es que para un engañador siempre hay alguien que es más astuto y lo va a engañar. Por eso dice Pablo aquí, siendo engañadores y siendo también que engañados. Por eso dice por ahí un dicho que para el que madruga hay otro que no duerme. Y en el cuadro espiritual también es así. Entonces, lo importante y lo esencial para nosotros que conocemos las escrituras como Pablo, como Timoteo, enseñado por Pablo, para no caer en esas condenaciones de estar enredados en las cosas de la vida y perder el propósito por el cual Dios nos tiene en el mundo, de ser útiles y llevar frutos para la gloria y la honra de Dios. Entonces debemos permanecer en lo que hemos aprendido, en lo que se nos enseñó, que es las Sagradas Escrituras, las cuales Dios ha inspirado para nuestra enseñanza. Aquí hay un versículo que directamente no tiene mucho que ver con lo que estamos enseñando. Es una enseñanza de Cantar de los Cantares, allá en el Antiguo Testamento. Y hay una exhortación allí que está diciendo Salomón que pongamos cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, y esa palabrita cierne, la mayoría de nosotros no la entendemos porque no conocemos los olivos y no conocemos ese vocabulario, pero lo que quiere decir es que los olivos están floreciendo, están dando las flores, y las flores es el inicio de los frutos. Nadie come flores, bueno, la única flor que se come es el coliflor, pero normalmente no comemos las flores, sino comemos las frutas. Pero si las flores se caen, entonces nunca va a haber una fruta. Y una zorra pequeña se puede meter por cualquier lado. Una zorra grande no cabe por un huequito pequeño que son los que normalmente dejamos destapados. Esa zorra pequeña se sube a los olivares, digo, no a los olivos, estoy perdido acá, a las uvas, a los viñeros. Entonces esas zorras pequeñas se suben a los viñeros y mueven
las ramas y no están en capacidad de tumbar unas uvas que ya están hechas, pero sí están en capacidad de tumbar las flores. Y si tumba las flores, nunca van a haber uvas, nunca van a haber frutas. Hermanos, nosotros muchas veces en la vida somos descuidados con las cosas pequeñas. Las dejamos ahí y no le ponemos cuidado porque son muy chiquitas. Pero el problema es que las cosas pequeñas no se quedan pequeñas, sino las cosas pequeñas entran por ser pequeñas en nuestras vidas y luego van creciendo. Una zorra, y la zorra esta a la que se refiere la Biblia no es la zorra panameña, sino es la zorra allá del oriente que se cuenta como uno de los animales más astutos. Pero esos animalitos son muy lindos y siendo así pequeñitos no son peligrosos. Las zorras grandes sí son peligrosas y nadie se le ocurriría acariciar una zorra grande, pero todos le cogemos cariño rápido a una zorra pequeña y entonces la dejamos que entre, la dejamos que forme parte de nuestra vida, la criamos y ella se va creciendo poco a poco con nosotros y no nos damos cuenta en que se van convirtiendo en zorras adultas y se convierten en el peligro. ¿Cuántos sentimientos entran en nuestras vidas que no le ponemos cuidado al inicio y luego los vamos cultivando, los vamos dejando llegar a nuestras vidas y con el tiempo se convierten en un peligro y nosotros no nos damos cuenta? Yo no sé si usted ha entrado alguna vez a esos restaurantes. Ahora entrar a un restaurante es un poco difícil, aunque allá en Panamá ya está cambiando la cosa. Pero unos restaurantes que casi no tienen luz. Cuando uno entra allí se queda casi como con un shock y dice, ¿qué pasó? Esta gente no pagó la factura de la luz, que está tan oscuro. Pero no, esa es una táctica. Uno entra allí, el mesero lo lleva y lo acomoda a uno allí en una mesa y uno se va acomodando allí poco a poco y con el tiempo uno se acostumbra a vivir en esa media luz. A uno lo metieron allá y después de un tiempo uno se va acostumbrando. El problema lo tiene uno otra vez cuando uno vuelve a salir afuera. Otra vez necesita un tiempo para volver a acostumbrarse a la luz. Así que las cosas pequeñas poco a poco van entrando en nuestras vidas y luego estamos viviendo allí normalmente. Por ahí oí un ejemplo que dice que si uno tira una rana en el agua caliente, esa rana va a saltar de una vez y va a tratar de salir de ese cubo con agua caliente. Pero si usted lo mete en el agua y le mete fuego lento por debajo, el agua se va calentando y la rana va acostumbrándose poco a poco con el agua caliente y no hace nada por defenderse y cuando menos se acuerda quedó zancochada porque se engañó, porque al inicio el agua estaba fría. Mirad que nadie os engañe. Me pasé aquí con el mouse y no me di cuenta. Sigamos adelante. Primera de Timoteo 4:16. ¿De qué debemos tener cuidado? Ya dijimos de las zorras pequeñas, las chiquitas que se meten por cualquier agujero, pero que luego no se quedan chiquitas. Aquí Pablo nuevamente hablándole a Timoteo que debía predicar, que debía enseñar, que debía trazar bien la palabra de Dios para educar a los demás. Mire la exhortación que el apóstol Pablo le tiene a él. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez la palabra aquí, te salvarás. Te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Pero poniendo cuidado, ¿cuidado con qué? Cuidado de él mismo. Él era un pastor, él era un obrero, él era un trabajador espiritual que debía poner cuidado por los demás, cuidar de la grey a la que Dios lo había puesto. Pero no era su primera responsabilidad de poner cuidado por los demás, sino su primera responsabilidad era de poner cuidado por él mismo. Y entonces por la doctrina de Dios, lo que él enseñaba. Y si nosotros no cuidamos de nosotros mismos y de lo que aprendemos y de lo que se nos enseñó y en lo que debemos persistir, entonces somos fáciles víctimas del engaño. Por eso digo yo, uno tiene que conocer el billete verdadero para que no le metan uno falso. Vuelvo y insisto, hay muchos hermanos preocupados en aprender las doctrinas equivocadas para poderse defender cuando le llegan. Pero ¿cuándo y cómo vamos nosotros a aprender
de todas las cosas falsas que existen en este mundo. Eso es imposible. Pero si usted aprende la verdad, entonces usted va a permanecer. Y dice allí a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que, a los que le oyen, porque ellos son los beneficiados con el mensaje que Timoteo debía predicarle a ellos también. Hechos 20:28. Aquí nuevamente Pablo enseñándole a los líderes de la iglesia de Efeso, que él mandó a llamar a otro lugar para darle una exhortación final. Allí Pablo se despedía de ellos, ya no los volvía a ver y luego les tiene un mensaje muy importante. Y ese mensaje es, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Nuevamente vuelve y dice, mirad por vosotros y por el rebaño, poniendo cuidado. Y si leemos más adelante en ese pasaje, allí él le dice a estos ancianos, después de mi partida, se van a levantar inclusive de vosotros mismos, gente enseñando cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, con aquello que yo les he enseñado. Y por eso es importante que nosotros miremos, que nosotros pongamos cuidado de lo que el Señor quiere enseñarnos para que así seamos hombres y mujeres en capacidad de no dejarnos engañar. Una de las cosas que suele oírse mucho entre el círculo de las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, es que el pastor fulano dice tal cosa, que el otro dice lo otro. Y esto me parece a mí un peligro muy grande, porque usted, querido hermano, debe ser enseñado a no citar a otros, aunque esos otros sean sus líderes espirituales, sino que usted sea educado para que usted pueda enseñar con convicción diciendo la palabra de Dios enseña eso. No es Henry, no es Axel, no es Eddie, y todos ellos gozan de mi confianza plena, pero no es lo que ellos digan lo que vale realmente, lo que, si ellos dicen lo que la palabra de Dios enseña, entonces vale, pero no es por la palabra de ellos, sino es por la palabra del Señor. Y si usted no está convencido de eso, el famoso predicador Billy Graham siempre era muy famoso por decir esa frase, la Biblia dice, y la levantaba así en alto. Y si usted busca en internet la biografía de Billy Graham, lo más seguro es que va a aparecer su fotografía levantando la Biblia así en alto y diciendo, la Biblia dice, la Biblia dice. Entonces no es Jaime el que dice, sino la Biblia dice. Y usted, mi querido oyente, debe llegar a esa convicción en decir, la Biblia dice eso, pero que usted la pueda leer en todo su contexto. Y si usted hace eso, entonces usted está mirando por usted mismo y por el rebaño, usted va a ser protegido y como Timoteo va a ayudar a los que le oyen también a permanecer en el camino del Señor. Segunda de Pedro 3:16, y creo que es importante que dentro de este contexto entendamos esto. Pedro dice aquí, hablando de Pablo, dice que Pablo en todas las epístolas, o sea, sus cartas que había escrito, habían algunas cosas que eran difíciles de entender. La Biblia no es toda tan sencilla como muchas veces decimos. Y para poder entender la Biblia, según el apóstol Pedro aquí, dice que uno tiene que ser docto y constante. Porque aquí dice que muchas personas torcían las escrituras que Pablo había enseñado porque eran difíciles de entender y esas personas no eran doctas, sino eran indoctas e inconstantes y las torcían para su propia condenación. Y yo le tengo mucho miedo a gente que cita la palabra de Dios equivocadamente y la tuerce para sus propios beneficios o quizá con la intención de engañar a otro. Y muchos hermanos tienden a hacerle a uno preguntas difíciles.
a uno que es predicador del evangelio y quizá uno que ha andado ya por tantos años y que piensan que uno lo sabe todo. Y hermanos, hay muchas cosas que uno no sabe. Hay muchas cosas que yo no sé. Pero cuando hay algo que se me pregunta y yo no sé, yo no me voy a poner de doctor ahí, de saberlo todo, sino simplemente decir, hermanos, yo eso no lo sé. Hay gente que quiere entender Apocalipsis y ni siquiera están dispuestos a leer el Evangelio de Juan. ¿Y cómo usted va a entender Apocalipsis si no entendió el Evangelio de Juan? Apocalipsis es la culminación de la revelación de Dios y mucha gente por todos los tiempos ha tenido interés en entender Apocalipsis, pero no quieren entender el Evangelio de Juan. No quieren entender lo que dice Génesis y no quieren entender lo que dice el resto de las escrituras, que son más fáciles de entender. Y para usted poder entender al fin mucho más de Apocalipsis, tiene que entender el resto de la Biblia. Y para entender el resto de la Biblia, incluyendo Apocalipsis, se necesita ser docto y se necesita ser muy constante. Pero si usted no es docto y no es constante, pero quiere torcer las escrituras para tener la razón, entonces la va a torcer para su propia condenación. Y yo creo que ahí es donde precisamente muchos caen en el engaño, porque como dije al inicio, se necesitan dos para ser engañados. Ustedes saben, en Panamá en el tiempo de Navidad engañan a muchos crédulos con un montón de trucos para quitarles el 13º, para quitarles yo no sé qué, los ahorros navideños, saben que hay más dinero en Navidad y se inventan un montonón de cosas. Y yo siempre me asombro pensando, pero ¿cómo la gente cree eso? Hermano, a usted lo llaman desde una compañía telefónica y le dicen que usted se ganó un premio. Pero si usted nunca participó en una rifa, ni usted participó en llenar un formulario en un supermercado, ni nada de eso, ¿cómo usted puede ganarse una rifa? ¿Cómo usted puede ganarse en un premio en algo que usted no ha participado? Si a mí me llaman alguien y dice, señor Jaime, usted se ganó un carro porque usted llenó un formulario allá en el machetazo, y entonces yo llené el formulario, entonces, sí, ¿verdad? Yo llené ese formulario. O alguien me lo llenó. Pero si yo nunca he llenado un formulario de eso, ¿cómo yo voy a creer que me están dando la noticia que yo me gané un premio? Y hay gente que le dice, no, usted se ganó un premio, pero para poder hacer ejecutivo ese premio, para ejecutar ese premio, usted tiene que dar 50 o $100. Y lo hacen. Entonces son engañados porque no son consecuentes, no son doctos, ni son constantes, y no son lógicos y no piensan. Y hay que entender la Biblia con la Biblia. La Biblia se explica por sí sola, pero la Biblia es un solo paquete. Y la Biblia tiene una línea. Yo me asombro cómo hay predicadores del Evangelio que cada vez que predican un mensaje están predicando una cosa diferente, porque están predicando ese mensaje como el todo de lo que están diciendo y no toman en cuenta la línea de la Biblia. Y la Biblia tiene una línea que va precisamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para poder entender esa línea hay que ser docto y para ser docto hay que ser constantes. Y para terminar, mi último versículo en esta mañana, no sé cómo voy del tiempo, Henry, porque no le puse mucho cuidado. Segunda de Pedro 1:5-10. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejan estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren el paquete completo que nos da
el apóstol Pedro aquí en esta enseñanza? Lo que nosotros tenemos que añadirle a lo que hemos recibido, la salvación, que es la educación en la palabra de Dios para que haya esa lógica de ese crecimiento espiritual, porque si no hacemos esto, entonces no somos constantes, somos con una visión corta, olvidamos lo que hemos recibido y lo que somos en el Señor, no crecemos en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos una visión muy corta y por eso pasa lo que pasa en cuanto a tantos engaños espirituales que hay en este mundo, que la gente cree tantas cosas porque le hablan en el nombre del Señor. Pero si nosotros no hacemos esas cosas negativas, sino hacemos lo que debemos hacer, concluye el apóstol Pedro aquí diciendo que si hacemos esto, entonces no caeremos jamás. Y aquí dice jamás, y jamás quiere decir jamás, jamás quiere decir nunca. O sea, el cristiano que permanece en la palabra del Señor, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Tito, y todos aquellos que acompañaron al apóstol Pablo de corazón íntegro, ellos no cayeron jamás. Ellos no fueron engañados, porque ellos cuidaron de sí mismos y de la doctrina y añadieron a la salvación los conocimientos necesarios, las virtudes necesarias para llegar a ser hombres y mujeres útiles, siendo un testimonio vivo en el mundo en el que ellos les tocó vivir. Si usted es así, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces no tiene que tener miedo de que va a caer. Hay tantos hermanos que están más preocupados en que van a caer, en que van a seguir adelante. Están pensando en una manera negativa de lo que la palabra de Dios es en sus vidas. Pero Pedro nos dice aquí que si hacemos esto, no volvemos a caer jamás, sino que seguimos adelante. Entramos con éxito en el reino del Señor al final de nuestra existencia, cuando el Señor nos busque en una manera colectiva por el arrebatamiento o nos busque a cada uno de nosotros en una manera individual a través de la muerte. Gracias, hermanos, por escucharme en esta mañana. Si hay alguna pregunta, no sé si hay tiempo, Henry. No le puse mucho cuidado al tiempo. Gracias.